en casa, con su público, ante un rival a modo, tendría que ser el momento para que el América al menos recupere la forma. Pero es tanto el problema que tiene por lesiones y por nivel que León Leganda, te manda un abrazo, debe estar preocupado, obviamente, la afición, el seno americanista. ¿Cuál de estas dos cosas es lo que más preocupa? ¿El tema de las lesiones o el tema del nivel de algunos jugadores? ¿Cómo estás, León? Creo que van de la mano, pero te podría decir que las lesiones, Miguel, es lo que le ha pegado mucho al América, porque además se ha conjuntado este tema de las numerosas bajas con también la baja de juego de muchos de sus jugadores, los que sí están en el terreno de juego. Yo creo que todo empezó con la salida de Richard Sánchez. O sea, América creía tener un plantel muy extenso en ese momento. Dijo, bueno, nos quedan dos contenciones, Jonathan Dos Santos, Alan Cervantes. Bueno, Jonas se perdió 2 meses del torneo, ya está hoy, pero el que no está disponible es Alan Cervantes desde el partido con Pachuca, es decir, no jugó los últimos 2 compromisos, no va a jugar mañana. Es una de las 5 bajas, Mike, sumadas a la de Brian Rodríguez, Diego Valdés, también Henry Martín y el caso, por supuesto, de Pato Salas, un jugador que podría ayudar hoy que América está padeciendo de delanteros porque, bueno, es uno de los canteranos con más proyección en ese puesto. Así que, Miguel, hablamos de baja de juego de Luis Ángel Malagón, de otros jugadores que han perdido quizá la forma en los últimos días, como el caso también de Víctor Dávila. El Búfalo Aguirre regresa mañana, tendrá minutos, pero también hay que recordar que no suma más allá de 250 minutos en el torneo y solo 2 goles. Todo esto, pues justo en los días en donde se define el torneo y viene la liguilla, Miguel. Sí, te voy a decir, León, cuando me parece que el América empieza a sentir que no tenía un plantel tan amplio. Y tiene razones lo de Richard, en primera instancia, que se va muy tarde en el torneo, después del periodo de canjes de todo el mundo, porque Argentina cierra un poco después. Con León, la visita de León expone a Dagoberto. Y dices, bueno, le voy a dar chance a un chavo como lateral, sufrió muchísimo contra el León. Y después vinieron algunas cosas, y entonces ya vamos con todos en el torneo. Vinieron buenos resultados, pero con las lesiones y ese momento para Dagoberto, que pues, seguramente tendrá alguna otra oportunidad, se dio cuenta el América que no tenía un plantel tan amplio como los primeros 2 resultados con la Sub-23 nos indicaban, porque además teniendo en cuenta los rivales. Por eso, estaban bañados en la euforia y creo que hubo exceso de confianza en la planeación. Para mí no hubo una cabeza fría en América para decir, sí somos tricampeones, magnífico eso, pero este plantel nos va a dar para aguantar otro semestre más o otro año más. A mí me parece, Diony, que por ahí faltó una cabeza fría. No sé qué opinas. No, y además, bueno, y eso, a ver, había alguna razón por la cual, por ejemplo, yo no entendía, el América no podía dar de alta a Igor Lichnowsky, porque pues estaba lleno de cupo de los 2 formados. Pero una vez que pudo haber dado de baja alguno, no sé si en algún momento creo, León, y sácame ahí de la duda o del error, pues entonces darlo de baja para poder dar de alta a Lichnowsky. Y no lo hizo. Me da la impresión, no sé si fue porque lo que dices tú, se sintieron que con eso era suficiente. Yo creo que sí. O yo no sé si hubo una mala planeación en ese sentido, ¿no? Pero entra en la ecuación Diego Valdés, que sí iba al Toluca y siempre y no. que no se pero va. se lo quedaron. Y te das cuenta que no era la importancia de la saga defensiva, sino estaban buscando esta parte alguien de por la delante. dinámica media cancha. O la otra, no sé si podían dar de baja a Yafairo, para, aunque se quedara Valdés, pues dejar a poder inscribir a Lichnowsky. No sé, ahí León tendrá más dudas. Te cuento, mi querido Diony, rápidamente. Mira, la planeación deportiva era la siguiente. Tenía América que dar 2 salidas de jugadores mexicanos. Se fueron Ilian Hernández y José Iván Rodríguez prácticamente acabando el torneo pasado, después del tricampeonato. No había problema porque regresaba del fútbol europeo Esteban Lozano. Entonces América estaba relativamente cubierto, digamos, en las altas y bajas de mexicanos. Después se vería que no. Pero en cuanto a los extranjeros, era Diego Valdés, sí, ya le habían notificado desde enero que buscara equipo, tuvo algunas ofertas, sobre todo la más firme, la del Toluca, no la aceptó el chileno, quiso quedarse a pelear un lugar y ha tenido sus oportunidades en el torneo. El segundo era Richard Sánchez. El problema de la novela con Richard Sánchez fue que se alargó demasiado y cuando él se va, el cierre de registros en la Liga MX ya estaba pues terminado, básicamente. Entonces ya no podía América traer un extranjero y entonces no dio de alta nunca a Igor Lichnowsky porque tenía sobrecupo, pero tampoco salió Valdés y cuando se fue Sánchez
pues América ya no podía hacer nada para traer a alguien del extranjero. Creo yo que al América le hizo falta en ese sentido la planeación de jugadores mexicanos o bien más oportunidades para los canteranos. No lo hicieron mal en las primeras 2 fechas, pero prácticamente después América cumplió la regla de menores y casi no se vieron más los jugadores sub-23. Entonces ahí es donde está padeciendo América el plantel. O sea, más a mi favor, Mario, Diego Valdés, el América ya no quería que continuara y Valdés se quiso quedar. Imagínense qué hubiera hecho el América sin Valdés, que actuó de punta en los últimos partidos. No, y peor tantito, vamos, por lo que entendí, es como no se fue Valdés, o más bien, como se tardó lo de Valdés y se tardó lo del Richard, no pudimos contratar a nadie. No, pues no te tardes, hermano. Es decir, planeación es, te vas, te quedas, punto. Y ahí planeas y traes a los y lo das de baja. No, y sobre todo das plan de A, baja B y quien C. crees que das de baja. O sea, tener la opción de A, B y C, pues si no funcionan los movimientos y por extra tiempo acomodar a calzador el tema pero también agregando lo que dijo León, los jóvenes, ¿dónde están esos jóvenes que por estas circunstancias, por tener un plantel un poquito de soberbia, de que no me va a pasar absolutamente nada, va la confianza, sin ver ese factor de las lesiones, los jóvenes mexicanos, ¿dónde están? Porque al final lo hicieron muy bien las primeras jornadas y pudiste haber tenido esa precaución de un plan B o C por si pasaban lesiones. Sí, pero es América, deciré. O sea, la verdad es que sí, los jóvenes contra Querétaro se vieron bien. Luego un segundo partido contra Tijuana. Por ahí fue el segundo partido. Pero no es lo mismo, ¿eh? O sea, no es lo mismo jornada 10 que jornada 2 o uno contra Querétaro. Entiendo que no es lo mismo, pero a lo largo del torneo anterior, y creo que no sé si hace 2 torneos, ya le habías dado la posibilidad a Espinosa, por ejemplo. Okay. Entiendo que regresó Kevin Álvarez, pero Kevin Álvarez hoy también no anda en nivel. Después habías puesto a jugar a Vázquez como central. Es más, no entiendes cómo en algún momento cuando ha ido hasta selección nacional, Ramón Juárez no era el titular en la central en el América. Ahí, como dice Mario, ha habido algunas situaciones donde el propio Giardini se ha visto dubitativo. Ahora, cuando tú me hablas, qué bueno que se quedó Valdés, porque si no hubieran tenido ¿a quién ponían? Bueno, pues entonces ahí era momento para poner, si no quería poner a Dávila, porque lo dejó en la banca, pues metes a Lozano, metes a Salas y le empiezas a dar. No. Bueno, en América, en 2 partidos que no tengan gol no los vuelves a ver. Está bien, pero es una necesidad la que tienes y quizá a lo mejor alguno de ellos te funciona. No que al final Valdés en esa posición, ¿cuántos goles metió en 3 partidos? No, pero él no es 9. Pero él no es 9. Bueno, pero sí sacó la cara por el América. El problema de la América es que nunca vio esa necesidad. Les sorprende las lesiones. Las lesiones vienen por una meramente mala planeación, preparación física y es una sorpresa. Ahora tienen que navegar con eso. Tal cual. Pues es un tema complicado. ¿Y sabes ahora, una cosa, Desi? También es cierto que en esa parte. Adelante, León. Bien rápido, Miguel, un paréntesis. Los 2 jugadores de ataque, tanto Henry Martín como Rodrigo el Búfalo Aguirre, esa lesión de la tendinitis en el tendón de Aquiles, porque era la misma lesión de los dos, la venían aquejando desde la pretemporada en Estados Unidos, justo cuando la Sub-23 cumple los 2 primeros partidos. Entonces por ahí América decía, bueno, si se va Valdés, es un extremo izquierdo el que va a llegar. Ya tenían un brasileño en esa posición para competirle a Brian Rodríguez. Y Javairo Dilrosun no iba a salir porque era la competencia de Alejandro Cendejas. Pero Dilrosun no da una hoy en América. Entonces, bajón de juego, muchos lesionados, pocas oportunidades a los Sub-23. Hoy es por eso la crisis de América, justo antes del partido. Y cambió Jardine de preparador físico, ¿verdad, León? A medio torneo. Sí, también. El 15 de febrero se fue Mario Pérez, llegó Marcos de Seixas. Ya había trabajado con él, bicampeón de Seixas con la selección brasileña Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Río y en los de Tokio 2020. En el año 2021 le tocó justo ser parte del cuerpo técnico de Jardine y por ahí cambia todo, ¿no? También podría ser ahí un tema lo de Marcos de Seixas.